ASAPME celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada en la que han lanzado un mensaje a la sociedad para que siga avanzando en la integración de estas personas, apostando por valorarlas por sus habilidades y no por sus enfermedades. La medicina está muy avanzada, lo cual hace que estos síntomas, estas enfermedades estén muy controladas. Luego entonces la persona lo que necesita es tener esa capacidad para, nunca mejor dicho, y perdón porque lo repito, para hacer presentes sus capacidades, para sentirse útil. Todos necesitamos sentirnos útiles. Trabajar te da una seguridad en ti mismo, entonces razón de más para este tipo de personas. El objetivo del evento ha sido promover que las personas con problemas de salud mental ejerciten su derecho a acceder a un empleo y a poder mantenerlo, algo por lo que ASAPME ha premiado este año a la Fundación DKV Integralia y al Instituto Aragonés de Fomento. Por un lado, visibiliza que las personas con discapacidad mental pueden hacerlo bien, pueden hacerlo dentro del sector empresarial y del sector de la actividad profesional, tienen oportunidades de desarrollos y de itinerarios profesionales que les van a permitir con el tiempo normalizar absolutamente su vida. Supone un estímulo para continuar con el plan de responsabilidad social, uno de cuyos vectores fundamentales es el que las empresas aragonesas adquieran un compromiso social claro, y ese compromiso social, entre otras cosas, pasa por promover la integración de personas con discapacidad. Unos premios que se han entregado este martes en el Pignatelli y que quieren visibilizar una problemática que afecta al 9% de los españoles.